Nuestro anhelo es que cuando hablamos algo aquí en la comunidad, no se queda aquí, sino que de alguna manera baña toda nuestra semana y nos acompaña, no para sencillamente darnos golpes de pecho y decir qué malos somos, sino para correr a Jesucristo, que es la fuente de la verdadera humildad. Y por eso esta mañana seguiremos hablando de este tema. Un tema extraordinario. Yo creo que a nadie que Dios haya tocado el corazón no lidia o no necesita aprender a lidiar con su egocentrismo. Así que hoy seguimos diciendo, el Evangelio en tu vida te enseña a lidiar con tu egoísmo, segunda parte. Para eso les quiero pedir que abran por favor sus Biblias en Filipenses capítulo 3, verso 1. Vamos a leer solo hasta el verso 11. Filipenses capítulo 3, verso 11. Leo para el beneficio de todos, les animo a tener sus móviles abiertos allí en la palabra del Señor, encendidos. Sus Biblias también abiertas, si tienen Biblia de papel, en este precioso texto de la palabra del Señor. Dice así nuestro Señor, leemos en su nombre. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. 7 cosas. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa ¿de quién? De Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús, y lo llama mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. Y encontrarme unido ¿a quién? A Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe ¿en quién? En Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer ¿a quién? A Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tratar con nuestro corazón. Gracias por la violencia del Espíritu Santo, que no es violencia que nos hace daño, es la violencia que mata el orgullo, que acaba con la altivez y la autosuficiencia, que destrona el ego subido, que rescata el ego aplastado. Es la obra de tu Espíritu Santo el hablarnos a nuestra conciencia aún en las noches. Toma esta palabra que es la espada del Espíritu y de nuevo haz cirugías en nuestro corazón, pero también abre caminos para que podamos caminar hacia Cristo Jesús como el apóstol lo anheló y lo deseó cuando entendió lo que significaba el Evangelio para su vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Llama la atención en el texto los temas con los que comienza este capítulo.
Alégrense. Viene hablando de ejemplos de la abnegación cristiana y el destronamiento del ego, y invita de manera vehemente en toda esta epístola a alegrarse. En el verso 2, cuídense, y noten la repetición, que siempre es muy intencional, y ustedes notarla en su estudio bíblico cuando hace el devocional, cuando se repiten palabras, los autores bíblicos inspirados tienen algo que decirnos. Cuídense, cuídense. 3 veces, cuídense, cuídense. No es que quien tiene egoísmo está tratando de cuidarse a sí mismo, de practicar el autocuidado. No es que quien busca alegrarse en la vida y ser feliz finalmente cae en el egocentrismo. No es esto una invitación al egocentrismo, porque cuando uno se cuida y cuando busca su felicidad, no es así que caemos en egocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir? La clave, creo, está en el verso 1, cuando dice: para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Subraye eso, lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo mismo? ¿Qué mismo es lo mismo? Podría ser el reclamo de Pablo de una vida cristiana gozosa. Podría ser. Si te aburre la fe, algo anda mal. No es una fe verdadera. Si no te gozas en Cristo, algo está mal en tu vida. Podría ser eso lo mismo, porque él viene repetidamente diciéndole: gócense, yo les envío a Timoteo, les envío a Tito, les envío una carta para que se gocen, completen mi gozo. Podría ser. Lo mismo podría ser también la advertencia sobre estos líderes que aquí llama perros, que hacen mal, que mutilan el cuerpo, y se refiere exclusivamente al tema de la circuncisión, usándolo como analogía, que por el orgullo que ellos tenían de judaizar: yo soy circuncidado, yo sí soy hijo de Dios e hijo de Israel, entonces causaban divisiones dentro de la iglesia. El capítulo 1, verso 15 ha mencionado las rivalidades de los que predican por contención. El capítulo 2, verso 3 ha dicho que algunos por buscar lo suyo producen contiendas. En el capítulo 2, verso 21 dice que no buscan lo que es de Jesucristo, sino que buscan lo suyo. En el capítulo 3, verso 18, después de decir que sigan buenos ejemplos, él los llama de una manera vehemente. Les he dicho, y a menudo y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de líderes que están metidos dentro del pueblo de Dios. Su destino es la destrucción. Adoran el Dios de sus propios deseos. El texto griego dice: el Dios de sus estómagos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Es posible que Pablo está de nuevo volviendo a decirles advertencias contra falsos líderes, y no hay más que decir en estos tiempos y en este siglo que dicen que es el siglo de la religión. Abra el ojo. Pero bueno, ¿qué es lo mismo? Lo mismo es el tema de la gozo, lo mismo es el tema de advertencias sobre falsos líderes. Yo creo que lo mismo es, en suma, incluyendo lo anterior, lo que nos dice el capítulo 2, verso 5. La actitud que había en Jesucristo. Ustedes deben tener, nos dice en el capítulo 2, verso 5, la actitud que estuvo en Cristo Jesús. Y lo que está describiendo es la actitud de la humildad cristiana. Entonces, de nuevo nos encontramos con el llamado a la humildad cristiana. Y lo que Pablo va a repetir en los 2 siguientes capítulos no es más que aplicaciones en su propia vida y dinámicas espirituales, cristianas, eclesiales, y una profunda teología de lo que es una humildad con alegría. Vamos a hacer una pequeña dinámica esta mañana, y yo voy a pedirle que por favor me ayude participando. Escuche bien la pregunta. Yo le voy a pedir que levante la mano si usted conoce a alguien que se congregó en el pasado en una iglesia cristiana y hoy en día no lo hace. Si usted conoce a una persona, yo no le voy a pedir que me diga el nombre, ni que usted venga contando la historia. Solamente le voy a preguntar: ¿conoce usted a alguien que alguna vez se congregó en una iglesia cristiana y hoy en día no lo hace? Por X o Y razón. Yo no voy a juzgar aquí la razón. Sencillamente usted conoce a la persona. Caminó un tiempo en la iglesia cristiana y hoy en día no lo hace. ¿Podría levantar la mano si usted conoce a una persona así? Ok, muchas gracias. ¿Podrían levantar la mano los que conocen no solo una persona, sino más de 2 personas?
Podrían levantar la mano quienes conocen más de 5 personas, porque pueden ser miembros de tu familia, amigos, vecinos, que alguna vez fueron a una iglesia cristiana y hoy en día ya no lo hacen, por cualquier razón. Más de 5 personas, levanten la mano. Muchas gracias. Eso es estadística en tiempo real. Esas personas están practicando el capítulo 3, verso 2. Esas personas se están cuidando a sí mismas. Se están cuidando de algo malo que ven en la iglesia. Porque si no, estarían aquí o estarían en una iglesia. Yo no estoy justificando a aquellos que se fueron por razones de pecado y que volvieron. No, pero ellos están pensando que se están cuidando a sí mismos. Porque este es el punto, y es muy importante en mi introducción para que entendamos esto. El egoísmo es el encierro en uno mismo. Y casi siempre el encierro en uno mismo se da por razones de cuidarse. Personas que fueron heridas y maltratadas se cuidan. De hecho, muchas personas que fueron maltratadas en su hogar de origen por sus padres se cuidan, nunca acercándose a esas figuras. Asimismo ocurre en el mundo de la religión. Su egoísmo, escuche bien, es una respuesta al egoísmo de aquellos en quienes confiaron en algún momento. ¿Me hago entender hasta ahí? Es decir, nuestro egoísmo en un sentido es una reacción al egoísmo del otro. El otro no me va a cuidar, el otro me va a hacer daño, el otro se va a coger el mejor pedazo de la torta, entonces yo actúo protegiéndome a mí mismo y tratando de auto ayudarme, de auto cuidarme. Y cuando el texto bíblico nos habla de la humildad, nos está hablando de otra forma de humildad, porque todavía es una humildad en la que Él nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo cuidarnos a nosotros mismos sin que resulte en un encierro? Casi que hoy lo vamos a decir también, cómo cuidarnos a nosotros mismos, cómo ser humildes y alegres. Porque las personas que se encierran para protegerse generalmente son personas un poco gruñonas, que uno casi les puede ver en la cara su antisocialidad, su prevención permanente, solo ven lo negativo, porque se están cuidando a sí mismos. Creo que Pablo quiere mostrarnos en su propio ejemplo en las próximas semanas cómo es posible tener una humildad alegre, adoradora de Dios, que se cuida a sí mismo, pero que no se encierra. Para esto vamos a ver dos cosas básicamente esta mañana y una aplicación muy importante, porque hoy más que cualquier cosa que quiero traer para ustedes es la aplicación. Esta humildad que hubo en Cristo, capítulo 2, verso 5, y que se nos dice debe estar en nosotros, si realmente estamos siguiéndolo. La semana pasada se nos decía que implicaba tomar su yugo. No es como la falsa humildad de algunos de estos líderes que pensaban que estaban siendo humildes al someterse a los rigores de una circuncisión. Era más bien una humildad disfrazada. Y es que, hermanos y hermanas, hay mucha humildad disfrazada. Como si no se nos permitiera dejar de evaluar la misma humildad. Una de las trampas de la humildad es hacer de la humildad la meta de nuestra vida, casi un ídolo de nuestra vida, como si aún en la iglesia se hiciera un concurso para la humildad. Humildad 2019, se lo ganó el hermano Culano, o como la persona que escribió el libro, ya les he contado, las 10 personas más humildes del mundo, ¿cómo encontré las otras 9? La humildad se puede volver un ídolo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que Pablo responde a esto? Primero, Pablo responde mostrando la falsa humildad de estos líderes. Los llama de manera
enérgica y no deja de pronunciar un juicio sobre esos falsos líderes. Pero la respuesta de Pablo no es una cruzada en contra de los falsos líderes. Solo ocupa un par de versos para describirlos rápidamente, pero ocupa 2 capítulos enteros para decir cuál es la respuesta cristiana a la falsa humildad de muchos líderes religiosos. ¿Y cuál es la respuesta a una humildad mal orientada que se vuelve casi en un ídolo que exhibir? Como el cristiano que no se bañaba para mostrar que era más humilde que los demás y que por fin se parecía a Juan el Bautista y que por eso era un buen bautista. La respuesta a la falsa humildad que hay en el mundo religioso no es una cruzada en contra de los falsos líderes. Escuche bien, la respuesta es la alegría. La respuesta es el gozo y la alegría. No me he cansado de mirar capítulos 3 y 4 y ver, por favor, esta es la descripción de un tipo feliz. Si usted ve todo lo que Pablo habla sobre sí mismo, está dispuesto a dejarlo todo, ha encontrado la perla de gran precio. No le importa el pasado, está solo concentrado en conocer, amar, tener, ser hallado, ganar, encontrarse unido a Cristo Jesús. Es un hombre tan feliz que tiene más vitalidad, más gozo, más energía, más pasión, más entusiasmo, más disfrute que un multimillonario, que las Kardashian, que un gran atleta, que un gran científico. De hecho, él mismo en el capítulo 3, verso 17 se pone como ejemplo. Diga, sígame a mí. Y usted podría pensar que eso es un contraejemplo de la humildad. ¿Cómo así que sígame a mí? ¿Es que usted es perfecto? No, yo no soy perfecto. Pero sígame a mí porque yo estoy en yugo con Cristo y porque lo he encontrado a Él. Y entonces Pablo tiene una fórmula y esta fórmula nos va a ocupar en las 3 próximas semanas, incluido este domingo. Su fórmula es el verso 3 y voy a quedarme prácticamente solo en ese verso este domingo. Es una fórmula tripartita. Es una fórmula profundamente apoyada en el poder del Espíritu Santo. Es la fórmula de la verdadera humildad cristiana. Porque lo que hizo el capítulo 2 fue confrontarnos con nuestra necesidad de ejemplos, de confrontar nuestro egocentrismo, de descubrir nuestro pecado. Y lo que hace capítulo 3 y 4 es mostrarnos cómo es que esto funciona en la vida cristiana. Si tú no eres cristiano, te va a dar mucha envidia, porque es una humildad que produce tremenda felicidad y alegría. Si tú eres cristiano, te van a dar ganas de seguirlo a Él, de renunciar a todos tus orgullos y especialmente el día de hoy, de ver la importancia de servirlo a Él. La fórmula del capítulo 3, verso 3, dice así: porque la circuncisión somos nosotros. Recuerden que esos líderes pensaban que quienes se habían circuncidado eran hijos de Dios e hijos de Israel. Tenían una categoría adicional, eran los cristianos VIP. Y aquí Pablo está diciendo, no, todos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios, viene la fórmula tripartita de Pablo. 1, adoramos. 2, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. 3, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y eso es lo que vamos a hacer las próximas 3 semanas, examinar qué nos quiere decir el Señor cuando dice que por medio del Espíritu de Dios adoramos y cómo eso se constituye en recurso esencial para la humildad cristiana que trae alegría, gozo a nuestra vida. Un gozo que nos hace desprendernos con libertad de las cosas materiales. Un gozo que nos hace superar cualquier prueba. Un gozo superior a lo que el mundo pudiera dar. La semana siguiente vamos a hablar de qué es enorgullecerse en Cristo. Les va a encantar, especialmente en el tiempo de la Navidad. Y el último sermón de este año será: ¿qué significa eso de no poner nuestra confianza en la carne, en esfuerzos humanos? Lo traduce aquí, es una sola palabra. ¿Qué significa eso?
Pues yo sí necesito hacer ahorros para asegurar una pensión y no ser irresponsable. Yo sí necesito tener un techo, una casa, unos estudios para poder ser responsable en el ejercicio del oficio, la función, el trabajo, la tarea que Dios me haya asignado en este mundo. ¿Qué significa eso? Hablaremos de eso precisamente de cara al nuevo año. Así que hoy, la primera parte de esta fórmula de Pablo. Pablo consideraba que quien es verdaderamente aquel en quien se va incrustando la actitud de Cristo, porque el reino de Dios es eso, que día a día actitudes de Cristo Jesús se van incrustando en nuestra vida. Y esta actitud de la humildad requiere esta palabra: en espíritu adoramos a Dios. ¿Qué relación tiene la adoración con la humildad? En primer lugar, nos dice el texto, es por medio del Espíritu. Hay tres referencias en Filipenses al Espíritu Santo. La primera en el capítulo 1, verso 19, cuando dice la ayuda que él recibe en medio de una gran enfermedad donde estaba pensando que iba a morir, pero recibía especial ayuda y asistencia del Espíritu, y lo llama el Espíritu de Jesucristo. Capítulo 2, verso 1, la comunión del Espíritu que nos permite estar conectados en Cristo y por a causa de Cristo. Y en este capítulo 3, verso 3, donde nos dice que esa adoración solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Este es el punto. La reversión o corrección de nuestra curvatura, como decíamos la semana pasada, la curvatura hacia nosotros mismos, solo es posible corregirla por el poder sobrenatural y soberano de Dios. Es un poder de Dios que manifiesta un cambio de centro en nuestra vida. No me digas que tú eres cristiano porque das plata. No me digas que tú eres cristiano porque vienes a una iglesia. No me digas que tú eres cristiano porque tienes buenas actitudes o ayudas a las personas o no has matado a un cura y secuestrado a una monja. Dime que eres cristiano porque hay una fuerza dentro de ti que va en contra de la fuerza de la gravedad natural de todo ser humano, que te hace no adorarte a ti mismo, sino adorar a Dios. Ahora, no es que esa fuerza contraria a la gravedad humana esté ya coronando todas las malas actitudes de mi corazón, pero que esa fuerza está dentro, está dentro. La palabra que se usa aquí en griego es latreuo o latreia, que se usa no tan frecuentemente en el Nuevo Testamento, pero indica la adoración, escuche bien, en cosas prácticas, en acciones. Describe, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 1 y 6, la actividad fervorosa de todos los sacerdotes en el templo, preparando las víctimas para el sacrificio, limpiando, haciendo cosas. Es la descripción de un empleado que ha sido contratado para unas tareas, que ha entregado su voluntad durante ese tiempo para cumplir unas tareas. Es hacer algo, es servir. Por eso muchas traducciones, en lugar de poner allí adoramos a Dios, dice servimos a Dios. Es la adoración que es servicio. Esta palabra en particular se usa en dos textos del Nuevo Testamento que yo quiero mencionarles. Uno es un texto de la Navidad. Recuerdan que en la Navidad la pregunta, de acuerdo al relato de Mateo, es la pregunta, la gran pregunta del libro de Mateo, en la boca de los llamados Reyes Magos, los magos orientales, astrólogos orientales, que mediante la observación de la naturaleza vieron el lugar, el momento en el que llegaría el rey de los judíos, y llegan a Jerusalén precisamente a preguntar eso. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque vinimos a... ¿Ah? Y adorarlo significaba rendirse a él, declararle que él era el rey verdadero y entregarle unos presentes. Sorprendidos estos señores cuando encontraron un bebé pobre en una casa, no en el pesebre. Los magos no llegaron al pesebre, sino a una casa en Belén. Y sobre todo cuando observaron que el mismo pueblo de Dios, encabezado por Herodes y los principales líderes religiosos, lo estaban buscando también, pero no para adorarlo. De hecho, ellos se esquivan el pedido del rey precisamente para proteger la vida del pequeño.
Y el texto que quiero leer un poquito de la Navidad es Lucas capítulo 1, versos 74 y 75. Si ustedes lo miran, son solo 2 versitos. Se halla en el Benedictus, el canto de Zacarías, es uno de los 4 cantos de la Navidad, un canto extraordinario que evoca el éxodo, evoca el exilio y evoca la llegada del Mesías, los 3 grandes momentos del Antiguo Testamento, para advertir que Dios vendría a hacer 3 cosas puntualmente con la llegada del Mesías. Usted que está entendiendo un poco más la Biblia, que quiere meterse más en serio con la palabra del Señor, mire por favor estos textos. Voy a leer desde el verso 71. Va a hablar de los propósitos del Mesías, verso 71, para liberarnos de nuestros enemigos. Verso 72, para mostrar misericordia a nuestros padres. Está aquí proféticamente Zacarías hablando de que en Jesús se ha cumplido esta profecía. Y verso 74, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. Aquí traduce sirviéramos, pero es la misma palabra adoráramos. Es decir, en la Navidad estamos notando que Él nos ha liberado, permítame decirlo, de nosotros mismos, de las idolatrías del mundo, de la carne, de Satanás, pero no para que hagamos nuestra propia voluntad, sino para que lo sirvamos a Él, mis amigos. El cristianismo no es la fórmula de resolver todos estos problemas. El cristianismo es un profundo cambio de centro. Dejas de adorarte a ti mismo y empiezas a adorar a otro, al Señor Jesucristo. De hecho, la aplicación que en este mismo episodio, en este mismo cántico de Zacarías hace de esa revelación a Zacarías es la aplicación a su propio hijo. El verso 76, mira al niñito como lo está presentando en el templo, así como presentamos hace 8 días a Tiago, mira al niñito, le habla a su niñito. Él no lo entendía, por supuesto, esto lo supo Juan el Bautista después. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Y bueno, describe un poco más la obra de Juan el Bautista. A su pequeño hijo, que apenas ha nacido, le está diciendo, tú vas a vivir para preparar el camino del Señor. Es claro que Juan el Bautista tenía una función y un propósito único y diferente a todos nosotros. Pero podríamos por extensión decir esto. Todos nosotros vivimos para preparar el camino del Señor mediante nuestro servicio. Porque esa palabra que se usa allí, nosotros en el Espíritu de Dios servimos. Especialmente en una generación que es tan consumista de lo religioso, que piensa que todo lo que pasa en la iglesia y en el mundo espiritual es la complacencia de un ego que quiere vivir experiencias. Como la persona que no quiso volver a la iglesia porque me dijo, es que yo no siento nada. La fórmula de Pablo es, por medio del Espíritu adoramos, servimos a Dios y preparamos así el camino del Señor para su llegada. Y déjame hacer una pequeña aplicación rápidamente de eso. Cada acto de servicio que tú haces para Dios es una preparación de algo que Dios hará. Dios te ha enviado a esa empresa, a esa familia, a ese vecindario, a ese bus, a ese vagón del metro, a esa red social, a ese chat comunitario para que tú prepares el camino del Señor. Entonces no es una humildad que se adora la humildad como los santitos que se ponían detrás de las puertas. Es la humildad activa, dinámica, que pone a Jesús en el centro y dice, yo estoy aquí para servir a Jesús. Yo no estoy aquí para servirme a mí mismo y complacer mis experiencias, sino para servir a Dios con lo que Dios me permita, con los dones, las oportunidades, el tiempo, la capacitación, etcétera, que Dios me haya dado. El segundo texto que quiero mostrar es el famoso texto de Romanos 12, que también usa el mismo término para referirse a la adoración. Extraordinario texto de Romanos 12, capítulo 12, verso 1 y 2, un texto bíblico que todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios deberíamos conocerlo de memoria. Qué texto tan extraordinario. Por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, esa palabra adoración es la misma que está usando Pablo para describir su estrategia de humildad cristiana. En adoración espiritual ofrezcan ¿qué? Música, plata, asistencia a reuniones, su cuerpo. Y por cuerpo quiere decir la totalidad del ser. ¿Cómo lo deben ofrecer? Cuando tengan experiencias agradables, cuando se sientan volar sobre las nubes, no, en sacrificio. Y la semana pasada hablábamos de este asunto, ¿no? De que la espiritualidad parece que se ha sacado del diccionario religioso la palabra sacrificio. Ya no se hace sino cosas que gustan, donde se siembra, donde se reciben más bendiciones, donde se da para recibir más, donde se da cuando se siente, donde se viven experiencias. En sacrificio, 3 características de ese sacrificio: vivo, santo y agradable a Dios. Y nos hace en el verso 2 una advertencia. Esta advertencia, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas y quienes nos escuchan por nuestro canal, yo quiero decirles que esta advertencia es muy importante. Se presta poca atención a esta advertencia de Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual. Pero lo que Pablo está tratando de decir no es sencillamente que no se copie al mundo, que no se conforme al mundo, que no se tome el modelo del mundo, sino que no se traiga el modelo del mundo para el cristianismo. Porque muchas personas hoy en día están construyendo un cristianismo carnal. Están construyendo su propio cristianismo. Parece cristianismo, pero ellos están en el centro, ellos son los que realizan sus sueños, ellos son. Y me pregunto si ese es tu problema. Si tú realmente no has rendido tu voluntad al Señor Jesucristo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El que está en el centro es Él, no eres tú. Yo sé que esto puede sonar ofensivo porque tú pensabas desde una perspectiva religiosa que tenías muchos compartimientos en tu vida. Uno de ellos era el espiritual y la iglesia cristiana te ayudaba a mejorar esa área de tu vida. Pero lo que te encuentras aquí es que el centro cambia. Un cambio copernicano. En el centro estabas tú antes. Y cuando vienes a ser discípulo de Jesucristo, en el centro está el Señor Jesucristo. Son sus propósitos, son sus planes, son sus deseos, son sus sentimientos. Es su palabra la que ha de dominar tu vida. Así que esa advertencia es muy importante. Ten mucho cuidado con estar construyendo un cristianismo carnal, humanista, centrado en ti mismo. Un cristianismo de valores cristianos, donde tú escoges unos valores que quieres practicar, pero unos valores que los escoges a partir de tu interés, de tu necesidad, de tus propios planes y proyectos. Este asunto de la adoración es tan importante y podríamos pasar mucho tiempo, pero no quiero dejar de mencionar el cambio tan extraordinario que ocurrió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Todavía en la Iglesia Católica hasta el Vaticano II, los únicos que adoraban eran los que estaban ahí al frente. No sé si ustedes son suficientemente viejitos como yo para saber que hasta mitad de los años 60 la misa se hacía en latín de espaldas al público. Y la razón era esta. El que adoraba era el que estaba al frente. Esta semana visité una parroquia católica para acompañar a una familia que perdió su señora madre, tratando de estar allí con otros hermanos también para consolación y para apoyo. Y me senté pues yo ahí en las bancas de la iglesia. Resulta que me tocó en una banca como de ladito. A todo el frente había un letrero que me di cuenta que estaba en todas las bancas, que quedaban aquí, el altar estaba allá, yo estaba de lado. En todas las bancas decía: asegúrate de estar mirando al altar. Y me hizo acordar mucho de eso, porque la gran reacción de la Reforma Protestante fue una inmensa doctrina que tiene aplicaciones por doquier, que se llama la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Había escuchado esa frase? El sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, que todos los creyentes adoramos. Corrijamos algo aquí en nuestra iglesia. ¿Dónde pasa la adoración domingo en la mañana? Cuando cantamos las alabanzas para la creación, no solo visible, sino también invisible.
Cantamos quién es Dios y qué ha hecho Dios. ¿Dónde pasa la adoración? Pregunta, ¿aquí al frente o allá en las bancas? Si tú piensas que pasa aquí al frente, entonces tú estás observando a unas personas que adoran a Dios. Y yo sé, los hermanos que están aquí al frente también están adorando a Dios. Pero realmente ellos están aquí al frente para ayudarte a ti a adorar a Dios. A veces con tus lágrimas, a veces con tu silencio, a veces con tus manos levantadas, a veces con tus manos sencillamente abajo porque sientes que no deberías levantar las manos. A veces saltando, a veces gritando, a veces cantando, a veces escuchando, a veces cantándole al hermano las verdades de la fe, porque la palabra dice que nos cantamos unos a otros. Pero ese es solo un factor de adoración. El punto es que el sacerdocio universal de todos los cristianos dice todos somos ministros, no solo los domingos en la mañana. Tu trabajo es una adoración para Dios. Todo lo que tú haces es adoración para Dios. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? El texto de Romanos 12 nos responde por qué. Cuando nos dice que no hagamos un cristianismo a nuestra medida, amoldado a los criterios del mundo, nos da dos pautas, dos claves. La primera es la renovación mediante la transformación o renovación de nuestra mente. ¿Cómo ocurre la transformación y la renovación de nuestra mente? Les voy a decir muy sencillo, por medio de la palabra de Dios. Yo les he insistido, mis amados hermanos, y lo hago una vez más con todo el cariño y el respeto. Hay que comer Biblia. Mañana, tarde y noche. Tu vida es muy distinta cuando estás en la palabra todos los días. Nadie vive de un almuerzo a la semana. El año que viene tenemos el gran propósito de leer toda la Biblia durante el año 2020 todos juntos. En el calendario que ustedes pueden adquirir están marcados los textos de cada día. Y vamos a ajustar nuestra adoración dominical, nuestra predicación, nuestros grupos de oración, nuestros grupos en casa, etcétera, etcétera, a las lecturas de esa semana. Vamos a leer juntos la palabra de Dios el año próximo. Porque vemos mucho Netflix. Yo confieso ese pecado también. Me encantan algunas series y documentales de Netflix. A veces digo, Señor, pero ¿cuánto tiempo fue mi devocional esta mañana? ¿Y cuántos episodios me he visto ya? No se dan cuenta, no es tan fácil dedicar tiempo para otras cosas. Y claro, ¿qué es lo que deambula en nuestra mente? ¿Qué es lo que dialoga con nosotros? ¿Qué herramientas tiene el Espíritu Santo para edificar nuestra conciencia si no es que nosotros comamos mañana, tarde y noche palabra de Dios? Entonces, no me digas que estás triste, que no ves las bendiciones de Dios, que estás bloqueado, que no ves futuro. No me digas eso si no lees palabra de Dios. Porque es como el médico que te pregunta cuando llegas enfermo, ¿estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás aseándote bien? Hay cosas elementales para la vida cristiana y aquí nos está diciendo que estas claves son permanentes. La transformación de nuestra mente por la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La segunda clave es comprobación. Comprobación. El texto nos dice comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que los cristianos que adoramos a Dios estamos en permanente comprobación. Si yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy creando expectativas de lo que Dios va a hacer. William Carey dijo, emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. No para tu ambición o tu deseo. Emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Y si lees la biografía de William Carey, el famoso misionero a la India, casi uno ni puede creer todo lo que Dios hizo a través de ese gran siervo. Hospitales, imprentas, traducciones bíblicas, colegios, tantas cosas, almas salvadas para el reino de Dios, iglesias plantadas, porque él comprobó que dándole el lugar a la palabra de Dios en su vida cada día y viviendo para adorar a Dios, podía esperar grandes cosas de Dios. Aplicación. ¿Cómo no hacer de la humildad un ídolo? ¿Cómo cuidarme sin encerrarme? ¿Cómo ser humilde y feliz? La respuesta de esta mañana es simple. Adora sirviendo a Jesucristo. Hijo de Dios, adora sirviendo a Jesucristo. Pero bueno, como los predicadores siempre queremos que haya una práctica clara
y medible. Entonces tenemos estas hojitas y le voy a pedir a los facilitadores que vengan por favor, y si necesitan ayuda de alguien, ayúdenles para que las distribuyan rápido. Cada uno debe recibir a continuación esta hojita. Me hace el favor y les dice a los facilitadores que de pronto están por allá ocupaditos, que me traigan todas estas hojitas. Eso es, Angélica, empiece a repartir. Te va a recibir una hojita esta mañana que dice oportunidades de vivir el Evangelio en el redil y desde el redil estadio. Hay allí 8 áreas principales donde tú puedes conectarte para el año entrante. Y yo no quiero que usted termine este año solo con una evaluación de todo lo que no se pudo hacer. Yo quisiera invitarlo a que este año usted también piense en qué son las cosas que vas a hacer para el reino de Dios el año entrante. Verán que somos muy intencionales en esta iglesia en decir que no servimos solamente en lo intramural. Hay cantidades de cosas que nuestra iglesia hace que no tienen que ver con las cosas que pasan en este edificio. Yo francamente creo que una de las cosas más preciosas que tiene nuestra congregación es que aun si viniera un ateo a visitarnos y dijera, yo no creo en nada de lo que ustedes dicen allá, pero vería vida de hombres y mujeres que están dedicando su tiempo, su talento y su tesoro para servir al prójimo. Tenemos el ministerio de sordos, en los diferentes proyectos sociales, los 5, 6, a veces 7 viajes misioneros que se hacen al año. El trabajo con el adulto mayor, que es una preciosidad. Miembros de nuestra iglesia sirven en 17 diferentes organizaciones proeclesiales. Del servicio a la consejería prematrimonial, la asistencia de parejas, la administración, el Reír Junior, damas, varones, jóvenes, madres de rodillas que oran por sus hijos, los ministerios de oración, recepción de visitas, plantación de iglesia, los consejeros, la librería, un proyecto ecológico precioso que lanzamos este próximo año, los cursos de membresía, el devocional en casa, el ayuno, el chat, la escuela bíblica, los emprendedores, los facilitadores, el equipo de alabanza, los maestros, los rebaños, visitación, clínica del alma, servicio a Venezuela, a sus madres, a 3 iglesias que ayudamos allá, ayudamos enviando cosas, los medios virtuales, la web. Dios nos ha dado vida, pero yo quiero invitarlo a que usted se una. Unirse significa someterse al liderazgo. No huele solo, no sea llanero solitario. Implica también trabajar en equipo. Implica creer que Dios nos trajo aquí para usarnos, no importa que seamos nuevos creyentes, creyentes que están resolviendo cosas en sus vidas, creyentes que llevan mucho tiempo sentados, eso no importa. Pero aquí están esas 8 áreas. La cosa que vamos a hacer es que lee esas 8 áreas y vas a ver que en la parte de abajo hay un desprendible, ¿no? Ese desprendible es el que nos vas a devolver enseguida. Esto lo puedes llevar para tu información porque hay teléfonos y formas de contactarnos. Pero ahí dice tu nombre y tu número de contacto, celular, número de casa. Te damos oportunidad de 2, pero puedes poner más de 2. Un área principal podría ser, yo voy a decir logística, y una subárea de esa área principal de logística es recepción de visitantes. Hay un ministerio que recibe todos los visitantes, escucha sus preguntas, recoge sus oraciones, los acompaña, a veces los llama en semana, diferentes actividades. ¿Tendrías la bondad de decirnos cómo quieres conectarte este año para servir a Jesucristo? Porque si tú estás aquí, estás por una casualidad. Sirvamos juntos a Jesucristo y dejemos que esta fórmula de la humildad cristiana sea algo que nos movilice hacia la alegría.